Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca del costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado es una tasa de descuento que calculamos preparando una estructura de capital donde se indican las fuentes de financiación que va a tener la empresa, tanto por deudas como por acciones preferentes en el caso de que las haya y las acciones comunes. Queremos manifestar que el UAP abarca esa mezcla de financiación y que cada una de ellas tiene un costo, o sea, las deudas pagan intereses y las acciones preferentes también pagan un dividendo fijo anual que funcionan como si fuera una tasa de interés fija, igual que los préstamos, pero son acciones preferentes. Y las acciones comunes que pagan dividendos sobre las ganancias. Las acciones preferentes se diferencian de las comunes en el sentido de que tienen algún tipo de privilegio con relación a las comunes. Y uno de ellos es que pagan dividendos antes que pagarle a los accionistas comunes. Las acciones preferentes, ya le dije que pagaban generalmente un dividendo fijo y que tenían fecha de vencimiento. Las acciones preferentes también pueden ser convertibles, o sea, que se pueden convertir en acciones comunes al cabo de un tiempo si se consigna en el contrato. Y ya los accionistas pasarían a ser institucionales, o sea, dueños de parte del negocio. Las acciones comunes pagan, su costo se determina a través de los dividendos que pagan sobre las ganancias. Esos dividendos generalmente se establece el porcentaje en reuniones de las asambleas de accionistas, o sea que parte de la política que la empresa va a asumir. Y también puede establecerse una tasa de crecimiento continua de los dividendos como un medio para atraer inversionistas o accionistas. También podemos decir que la financiación a través de deudas pueden ser mediante préstamos a instituciones financieras, pero también puede ser a través de la emisión de un instrumento financiero llamado papeles comerciales, o sea, en el caso de los bonos o cualquier otro instrumento financiero. De manera pues que se determina primero se identifican las fuentes de financiación, luego se determina qué peso tiene cada una de ellas sobre el total y se procede a calcular el costo individual de cada elemento de financiación y finalmente se obtiene el WAP, que es la multiplicación de la ponderación por el costo individual de cada uno de los elementos de la estructura de capital. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí, vamos primero a compartir. A compartir la pantalla para que podamos ver el desarrollo del ejercicio que vamos a explicar. Aquí tenemos costo de capital promedio ponderado, del inglés Weighted Average Capital Cost. Tenemos aquí la estructura de capital que está compuesta por deudas, acciones preferentes y acciones comunes. Aquí tenemos el weight, aquí tenemos el costo de cada elemento y aquí tenemos el WAP. Y la fórmula del WAP lo hacemos en una matriz para que sea más entendible, pero la fórmula general es que la ponderación de la deuda multiplicado por
por la tasa de interés, o sea que sería el costo de la deuda, esta a la vez multiplicada por 1 menos la tasa impositiva, más el WP, que sería la ponderación de las acciones preferidas o preferentes, multiplicada por el KP, que sería el costo de las acciones preferidas, más el WC, que sería la ponderación de las acciones comunes, multiplicada por el KC, que sería el costo. Aquí, esa es la fórmula general, y creamos esta matriz, pequeña matriz, para que sea más fácil el cálculo. Entonces vamos a ver, a veces las deudas se tienen de diferentes bancos. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo en el Banco Dominicano por 2 millones y tengo otro en el Banco Internacional por 1.500.000, suponiendo que este me cobre un 12% y que este me cobre un 15%, entonces yo tengo ya un promedio de tasa. Los 2 millones por el 12% tiene un interés de 240.000, el 1.500.000 por 15% tiene un interés de 225.000. Entonces sumo los intereses, sumo el total de los préstamos y divido el total de los intereses entre el total de los préstamos, y me da la tasa promedio, que es 13.3. A esa tasa promedio yo tengo que restarle los impuestos, porque yo le pago al banco 13.3%, pero a final de año el banco permite que yo me deduzca los gastos de interés de las ganancias, y tendría lo que se llama un escudo fiscal, o sea, tendría una economía de un 27% del total de los gastos financieros. Por eso la tasa, en vez de un 13, yo le tengo que restar a ese 13, lo multiplico por 1 menos la tasa, y la tasa real es 9.7. La fórmula para hacerlo es que el KD es igual a KD1 por 1 menos el impuesto. Entonces es lo mismo. Y multiplico es el KD1, que es la tasa, por 1 menos el impuesto sobre la renta, y tengo que la tasa es, vamos a ponerle 9.70, que es esto mismo. Entonces, la definición de las variables: KD significa costo de la deuda, KD1 significa tasa nominal de interés, y T significa tasa impositiva. Esa es la explicación de las variables de esta fórmula. Entonces ya el costo aquí de las acciones de las deudas sería 9.70. Aquí la ponderación sería las deudas, el valor de la deuda entre el total, el valor de las acciones preferentes sobre el total, y el valor de las acciones comunes sobre el total. La suma tiene que darme el 100%, porque este es el 100%, y yo estoy determinando los porcentajes individuales de cada uno con relación al total. Y ahí tengo el primer costo de la deuda, que es 9.7. Ahora vamos a calcular el costo de las acciones preferentes. Entonces, el costo de las acciones preferentes, primero tengo que determinar el valor de cada acción preferente, suponiendo que valgan 90 pesos, dólares. La tasa de intermediación, 4 dólares por cada acción. Eso significa que yo a los intermediarios voy a pagarle 4 dólares por cada acción que ellos consigan venderme. De manera pues que ese es el, el costo de comisión que yo tendría. Y finalmente yo pagaría de dividendo fijo anual de las acciones preferentes un 22%. Eso significa que la fórmula es que el KP, que es el costo preferente, va a ser igual al
dividendo de cada acción preferente entre el precio menos la comisión. En este caso, el dividendo sería, vamos a calcular por aquí el dividendo sería los $90 de cada acción por la tasa. Yo pagaría $19.90 por cada de dividendo por cada acción. Entonces ese sería el valor de las acciones del dividendo. Aquí abajo sería el precio, que sería 90, y a esos 90 hay que restarle los $4 de comisión, serían 86. Entonces ahora yo digo esto entre 86 y me dice que el costo de las acciones preferentes van a ser 23.02. Entonces yo vengo acá arriba y aquí traigo el costo, que son 23.02. Ahora vamos a calcular el costo de las acciones comunes. Entonces el costo de las acciones comunes, yo tengo acá que cada acción vale 80 pesos, que la ganancia, acuérdense que las acciones comunes pagan dividendos sobre la ganancia, que la ganancia es de 4 millones de pesos o de dólares, que los dividendos va a ser un 50% de la ganancia, y si los dividendos es un 50% de la ganancia, entonces el valor de los dividendos sería el valor de la ganancia por 0.50, o sea, por 50%. O sea, yo pagaría 2 millones de dividendos, pero lo que a mí me interesa es buscar el valor de los dividendos por cada acción. Entonces tengo que determinar la cantidad de acción. La cantidad de acción yo la determino, la determino dividiendo el capital común, el monto del capital común entre el precio de cada acción. Y el precio son 80. O sea que la cantidad de acciones comunes serían 125.000. Entonces el dividendo por acción sería el monto total del dividendo dividido entre la cantidad de acciones, que son 125.000. Entonces yo pagaría $16 o pesos por cada acción de dividendos comunes. Entonces también pudiera incluirse una tasa de crecimiento continuo de los dividendos. O sea, que es una manera de usted incentivar a los accionistas para que compren acciones, ofreciéndole que le va a incrementar los dividendos en un 3% anual. Entonces, la fórmula es que el costo común de las acciones comunes sería igual al dividendo de las acciones comunes entre el precio de las acciones comunes más G, que sería la tasa de crecimiento continua de los dividendos. Entonces, si yo sustituyo aquí, el dividendo de cada acción común son estos 16, el precio de las acciones comunes son 80 y los tres, la tasa de crecimiento continua de los dividendos, que es un 3%. Entonces, aquí yo tengo que más esto entre esto más 0.03, tengo que el costo de las acciones comunes serían 23%. Entonces, ese 23% lo llevo allá al costo aquí y más o menos por coincidencia tiene el mismo precio exigido que las acciones preferentes. Entonces finalmente multiplico la ponderación por el costo de cada uno de los elementos. El costo de cada uno de los elementos y entonces tengo acá que al sumarlo las tres partidas tengo que la tasa
de capital promedio ponderado es un 19.96, que sería la tasa mínima que se le exige al proyecto para poder invertirse en él. Esa tasa tiene que compararse con la tasa interna de retorno, que en este caso es la TIR. La tasa de retorno tiene que ser mayor que el costo de capital, o sea que la tasa exigida al proyecto. Esa es la tasa mínima que se le exige al proyecto. Algunos autores dicen que si la TIR, o sea la tasa interna de retorno, es igual o mayor que el WAP, o sea que el costo de capital promedio ponderado, se aprueba el proyecto. Pero hay otros que dicen que no, que debe ser mayor que el WAP. Porque si aceptamos que sea solo igual, entonces tú puedes ser indiferente, o invierte o no invierte. Pero también se puede dar el caso de que estamos muy atados, estamos prácticamente en el punto de equilibrio, entonces no tenemos ningún tipo de rejuego. Otros aceptan los proyectos ya no por la TIR, sino por el valor presente neto. O sea que el valor presente neto, mientras más alto es, mucho mejor. Porque, repito, se supone que si la TIR es igual al costo de capital, el valor presente neto es cero. Cuando la TIR es mayor que el costo del capital, es cuando realmente hay un valor presente neto positivo e indica que se agrega valor en la empresa. De manera que hay que tomar en consideración de que mientras más alta sea la tasa de rentabilidad o de tasa interna de retorno con relación al WAP o al costo de capital, mucho mejor, mucho más holgado estarías tú en desarrollar el proyecto con los beneficios que te generaría. De manera que ese es el procedimiento que se utiliza para calcular el WAP, que sería una mezcla de financiación a través de deudas, acciones preferentes. En este caso, pudiera ser que no haya acciones preferentes, que nada más sean deudas y que sean deudas y acciones comunes. Entonces, pero en este caso incluimos también, para que se viera el ejemplo completo, las acciones preferentes. También quiero decirle que las deudas pueden ser por préstamos, pero también puede ser por emisión de algún instrumento financiero de renta fija, como los bonos. De manera que si se hace a través de un financiamiento de bonos, entonces ya habría que calcular la tasa de mercado o el costo de mercado de ese bono. Pues vamos a ver un ejemplo ahora. Si el financiamiento se hace a través de la emisión de bonos, suponiendo que cada bono valga $2,000, que la tasa nominal de esos bonos sea de un 11%, que los intereses se paguen semestralmente a través de cupones. Entonces, como es semestral, dividimos la tasa anual entre dos y tenemos la tasa semestral. Que ese bono también se venda con un descuento de un 5%, y que el importe del descuento sería 100 pesos, o sea que es el 5% del valor nominal del bono, sería 100 pesos. Que la fecha de emisión del bono es el 31/12 del 2017 y la fecha de vencimiento el 1/12 de 2020, o sea que ese bono va a tener una duración de 3 años, igual a 6 semestres, porque los intereses se pagan semestralmente. El valor a pagar sería el valor nominal del bono menos el descuento que se haga, que son $100. Entonces, aquí lo ponemos negativo porque para el que lo compra es la salida de dinero. Entonces, en ese sentido, pues las inversiones, como son salida de dinero, tienen un signo, el signo es negativo. Entonces, luego los flujos positivos serían los intereses que paga ese bono, que serían los $2,000
por el 5%, 5.5%, serían 110 dólares. Pero el último semestre se pagarían los intereses más la devolución del principal, que son los 2.000. ¿Por qué? Porque ya el bono ahí venció, entonces hay que ya pagar. Hay que devolver el dinero del valor nominal del bono. Entonces el costo del bono, que sería la TIR, yo le pondría más, le pondría TIR aquí. La TIR indica que entonces tengo aquí todo esto. Entonces multiplico los 6.71 por 2 para llevarlo al año. 6.71 por 2 y tengo 9.80. Ese sería el valor de los bonos. Entonces aquí tendría que la ponderación sería esta. Esto es igual y esto es igual. ¿Aló? Sí, allá abajo ya. Quinto, sí. Sí, sí. Yo bajo. Y finalmente tengo que la tasa, el costo de capital mediante la emisión de deudas a través de bonos es de 19.96 y aquí 19.96 igual en esta. De manera que aquí tengo, esta sería esta tasa de arriba, sería esta tasa 9.80, ya 19.98 y en esta sería 19.96, más o menos lo mismo, ya el mismo resultado. Hasta una nueva oportunidad. Aquí vamos a detener.